Un programa con mensaje por la estación del cielo. Contracultura Podcast, ya estamos en Facebook para las personas que quieran conectarse a través de nuestro canal. Y hoy el pastor... Dios les bendiga, muy buenas tardes a todos los que se conectan a través de Contracultura Podcast, a través de www.laestaciondelcielo.com. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez, estoy en compañía del pastor Pipe Ocampo, de la Iglesia de la Alianza Cristiana, que nos viene a traer el mensaje del día de hoy en Contracultura Podcast. Pipe, bienvenido a la Estación del Cielo y a este programa, tu programa Contracultura Podcast. Buenas tardes, profe, buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos están escuchando en este momento por www.laestaciondelcielo.com. Amén. Y creo que ya iniciamos en el Facebook Live para que todos se vayan conectando. Llevamos 2 semanas que no habíamos podido conectarnos con Contracultura Podcast, pero eso tiene una explicación. Se nos metió todo este tema de Semana Santa y como iglesia aprovechamos para poder generar espacios de evangelización y contacto con la comunidad. Entonces ahí estuvimos con los jóvenes, con los diferentes equipos ministeriales, con la iglesia movilizándonos por el barrio 7 de agosto. En esta oportunidad estuvimos con muchas actividades que nos permitieron formar puentes con el barrio 7 de agosto y bueno, damos gracias al Señor porque pudimos entregar el mensaje, pudimos empezar a cumplir o seguir cumpliendo con la gran comisión y con la misión que nos ha entregado el Señor. Feliz, profe, de estar una vez más aquí en Contracultura Podcast y bueno, te saludo, hace rato no te veía, mi profe Álvaro. Sí, qué bueno, Pipe, claro, ¿no? La Semana Santa hace 8 días por ese tiempo, por esta misma hora, pues teníamos un mensaje de reflexión porque tú no pudiste estar con nosotros por las obligaciones y las ocupaciones que tienes en la iglesia, pero ahí están nuestros oyentes deseosos de escuchar esta palabra que tienes en el día de hoy, basada en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 2 al 14, donde el Señor dice que hemos sido tolerantes con Balaán, ¿no? Bueno, es un tema bien complejo, profe. Pues venimos hablando de toda la dinámica de los últimos tiempos. Hemos entendido que los últimos tiempos empezaron desde Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo. De ahí parte toda esta dinámica de los últimos tiempos. Y ahora el Señor nos conecta con el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Cada mensaje que hemos tratado aquí pues está aterrizado a todas las dinámicas que estamos viviendo actualmente. Incluso hemos tratado un poco toda la parte geopolítica que se vive actualmente en el mundo y este mensaje de las falsas doctrinas es supremamente importante para la iglesia actual, para nosotros los jóvenes, porque profe, hay cualquier cantidad en este momento de denominaciones, sectas que están proclamando a Jesús pero que no tienen una doctrina correcta. Así es, y que hay muchas iglesias que están dejando entrar cosas del mundo, y cuando hablo del mundo hablo de ese mundo carnal, que uno ve cosas que no son de acuerdo a las escrituras o de acuerdo a las cosas que el Señor quiere para la iglesia. Entonces vemos algunos shows, algunas cosas, y no hablo de luces, sonido, porque eso no tiene nada que ver, pero hablo de cosas que son mundanas y que están entrando a la iglesia y que no es correcto. Y allí en Apocalipsis capítulo 2, en los versículos del 12 al 17, el Señor le reclama a la iglesia que se ha acomodado, que se ha adaptado a las cosas del mundo, y nosotros debemos ser incómodos porque el Señor llama de que nosotros seamos la sal del mundo. Y si la sal se daña, entonces ¿con qué vamos a anunciar el evangelio? Nosotros tenemos que ser firmes, como ya lo hemos dicho, debemos ser esa iglesia que incomoda en todos los estamentos de la sociedad. No podemos quedarnos callados ante las circunstancias que están pasando, y una de las cosas que más demanda el Señor de la iglesia, el Señor, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios Padre, es que la iglesia debe ser una iglesia que proclame la justicia social. No puede ser una iglesia que esté a favor de los que hacen impiedad con los pobres. Y la iglesia debe estar del lado del sufriente. Recuerden esos bienaventurados en espíritu, y la iglesia debe ser una iglesia que incomode a todos los estamentos sociales y políticos. Y hay algo que se llama el pecado estructural, y es el pecado que generan los países, los gobernantes, porque ellos tienen un deber y todos
como dicen las escrituras, toda rodilla se doblará, todos pasaremos delante del juicio del Señor, y allí es donde vendrá ese crujir y ese rechinar de dientes. Justamente por eso, por ese final que ya nos anuncia la Escritura, por esos juicios que van a venir para toda la humanidad, para los ángeles, para todos los estamentos que tiene la creación, esos juicios, es que el Señor nos ha movilizado y nos ha motivado para que empecemos a compartir este mensaje. La palabra profética despierta corazones. La palabra profética por medio del Espíritu Santo lo que hace es que redarguye corazones para que vuelvan Amén. y se alineen nuevamente a la voluntad del Señor. Y aquellos también que no conocen de partir de algo, y es lo que nos dice Mateo capítulo 24, una de las señales del fin del mundo que nos entrega Jesús, y dice: tengan cuidado con que nadie los engañe. Quiero partir de esto. La falsa doctrina no solamente se genera dentro de la iglesia, sino que la falsa doctrina hace parte del movimiento cultural satánico que está dominando hegemónicamente el mundo y el sistema en este momento. Así que Satanás va a buscar cualquier manera de utilizar nuestras inclinaciones para generar falsas doctrinas que lleven a inclinarnos a formar creencias en nuestra mente y en nuestro corazón, y que desplacen completamente al Señor. Ahora, tú lo decías, muchas de estas dinámicas que se gestan en el mundo, que se gestan externamente, pues se están filtrando dentro de la iglesia. Por eso es completamente necesario que nosotros podamos tener una intimidad absoluta con el Espíritu Santo y con la palabra, para que se activen esos dones que el mismo Espíritu Santo nos ha entregado. Uno de ellos es el discernimiento de espíritus, y poder diferenciar qué se está enseñando bien y qué no se está enseñando bien, cuáles son las mezclas que se están gestando, y si todo está aterrizado de acuerdo a como lo dice la Escritura. El crisol para poder saber qué es lo que debemos hacer y no se debe hacer, qué mal está haciendo la iglesia y qué cosas está haciendo bien, es las escrituras. Tenemos que volver a las escrituras, debemos volver a lo que nosotros llamamos las sendas antiguas, que es volver a la palabra del Señor. La doctrina de la iglesia está en el Nuevo Testamento. Allí vemos cómo los apóstoles nos dejaron unas doctrinas, nos dejaron unas bases de lo que debe ser la iglesia. No estoy hablando de la modernidad ni ese tipo de cosas. Estoy hablando de lo que puede entrar y que nosotros adoptamos como válido dentro de la liturgia de la iglesia. Algunos bailes, algunas cosas que están entrando y que no son correctas. No hablo de televisores, videobeam, pantallas, porque eso es una bendición. El internet, el transmitir el culto es una bendición, pero hablo de algunas cosas que están entrando y que a veces la iglesia se convierte en una iglesia que se duerme, en una iglesia que se calla, en una iglesia que acepta las cosas de estos tiempos, y la iglesia debe ser una iglesia comprometida, una iglesia que tenga celo como lo tenía Pablo. Pablo tenía celo por las escrituras y él mismo lo dice, tenía celo por la ley. Antes de conocer al Señor era celoso de la ley, Pablo, ¿no? Y cuando llega a los caminos, cuando tiene ese encuentro con el Señor, el Cristo resucitado, Pablo se convierte en un celoso de la palabra del Señor y empieza a alertar a la iglesia de las cosas y de las herejías que estaban reinando en ese primer siglo, ¿no? Justamente, ahorita que hablas de establecer el fundamento, la palabra es la que marca la ruta correcta para que nosotros como iglesia podamos funcionar correctamente en el diseño de Dios. Miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha, profe. Mira lo que dice la Escritura, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La palabra para este tiempo es como lo dice el mismo Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos la Escritura que nos va a direccionar correctamente y nos va a posicionar realmente en el diseño y en la voluntad de nuestro Señor. Esa es la manera en la que Dios decidió revelarse a su pueblo. Esa es la manera en la que Dios decidió dejar por escrito todos sus tesoros y todas sus verdades, y nos corresponde a nosotros como iglesia, como hijos, profundizar y escudriñar esta escritura para que no nos desviemos del camino correcto. Justamente es una bendición las redes sociales, es una bendición para la expansión del evangelio, es una bendición el internet, porque ahorita podemos
podemos conectarnos en vivo con lo que está pasando, por ejemplo, en Japón o en Taiwán o en algunas otras partes del mundo. Pero también este medio se ha utilizado para poder tergiversar la escritura y para que muchos que no han profundizado y madurado en la profundidad y en la intimidad de la palabra, pues su corazón sea completamente desviado. Algo que dijiste me gusta, y es que la palabra de Dios debe ser nuestra hoja de ruta. Y Lucas capítulo 11, reforzando lo que acabas de decir, dice: nadie enciende una lámpara y la pone en un sótano, en una versión. En otras versiones dice: nadie pone en oculto la lámpara encendida. En otras versiones dice: nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar escondido. La palabra de Dios tiene que brillar, y la luz resplandece en las tinieblas, y la verdad está por encima de las tinieblas. Y el Señor fue a la cruz, y hace 8 días estábamos en la celebración del triunfo de Cristo, el triunfo sobre el mal, sobre el pecado, sobre estos pecados estructurales que estamos hablando, sobre toda esta situación que nos están sometiendo los estados, que vemos que desde la década de los 90 las Naciones Unidas viene con una agenda LGTBI, ¿no? Viene con toda la agenda 2030, profe. ¿Sí? En este momento estamos en el año 2024. Para que comience la ejecución de esa agenda quedan 6 años, y estos 6 años van a ser de preparación. ¿Qué van a preparar? Van a preparar el sistema, la cultura, la sociedad. ¿A través de qué la van a preparar? A través de las redes sociales. Si tú ves, ya la red social, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, para muchos se ha vuelto una necesidad, incluso ha generado adicciones, y a través de las redes sociales, del consumo masivo de información, se va a trabajar el corazón y la mente de las personas para prepararlos para la aceptación de la Agenda 2030. Por eso nosotros como cristianos debemos estar completamente alertas y seguir la instrucción que nos da nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 24, de que tengamos cuidado de que nadie nos vaya a engañar. Me he encontrado, profe, con cualquier cantidad de videos de profetas, de católicos, de padres que quieren tergiversar la escritura, y cuando yo voy a ver, hay cantidad de reproducciones de personas que están de acuerdo con lo que está diciendo la persona que está detrás del video, porque simplemente o no se han puesto a profundizar realmente en la escritura, están esperando a que otra persona venga y les dé todo lo que tienen que aprender, o no han tenido un encuentro real con Cristo. Así y esto es. me parece muy, muy, muy grave. Por eso estamos alertando a la iglesia y estamos alertando a todos los que nos están escuchando, ¿sí? Por medio de las mismas plataformas, para que podamos despertar y hacer contracultura a este sistema que quiere establecer toda una cultura de independencia. Así es, Pipe, y desde el primer siglo Pablo venía alertando a la iglesia, porque las doctrinas heregéticas de la época también estaban entrando a la iglesia. En esa época era el gnosticismo, que tenía mucha fuerza, ¿sí? Y otros grupos heregéticos que la iglesia adoptaba como propios. Y ahora vemos que muchas iglesias han adoptado ciertas cosas heregéticas y que quieren hacerla parecer como si fueran doctrina de los apóstoles, la doctrina de la iglesia. Por eso estamos hablando que la hoja de ruta de la iglesia y de todo creyente deben ser las escrituras. Si usted va a las escrituras, si usted lee las escrituras, el Señor, como decía Pipe, a través del Espíritu Santo le va a hablar, le va a redarguir, le va a dar profecía, le va a decir qué es lo que quiere para usted y para la iglesia. Y de esa manera usted no va a ser engañado, porque la doctrina de la iglesia es la doctrina de los apóstoles, que está en el Nuevo Testamento, y que la escribieron estos hombres para alertar y para prevenir a cada creyente y a cada una de las 7 iglesias de que no cayeran en esas herejías que habían en ese momento, y todo ese paganismo que se vivía en Roma y en todos los demás imperios, ¿no? Profe, mencionaste algo que me parece importante que podamos resaltar para que nos metamos en la conversación de Apocalipsis, ¿sí? Que es el tema que hemos venido tratando durante los últimos 4
programas, y es el hecho de cómo la cultura de los imperios permea la iglesia con ciertas cosas, ¿sí? De pronto en el mensaje a las iglesias hay unas iglesias en donde ya literalmente la escritura nos dice que era el trono de Satanás, o que se estaban mezclando con Jezabel, que va a ser el próximo programa, pero hay ciertas cosas, ¿sí?, que parecen muy mínimas, que son atractivas, pero que no hacen parte del diseño de la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor es pura, y la única manera en la que yo puedo identificar la verdad de la casi verdad es con el Espíritu Santo. Amén. Mira, Jesús dijo: yo me voy, pero les dejo al Consolador. Él les va a recordar todas las cosas que yo os he enseñado y los va a guiar a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Jesús ascendió en el cielo. En este momento hay un hombre que está en el cielo intercediendo por todos nosotros, pero ahora cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, y cuando yo fortalezco mi relación de intimidad con el Espíritu Santo, Él me va a llevar absolutamente a Cristo. Por lo tanto, si yo estoy fundamentado en la verdad de Cristo, no van a venir ningunos vientos de falsas doctrinas que puedan moverme, porque yo ya conozco la verdad. No me la han contado, yo conozco la verdad. Y esto es supremamente importante. No dejemos que otras personas nos cuenten, vivamos la verdad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Y la falta de estudio. Cuando usted dice, es que ¿por qué tengo que ir a la iglesia a estudiar la palabra? ¿O por qué tengo que hacerlo en casa? Yo prefiero ver El Factor X o La Casa de los Famosos, o prefiero ver El Desafío. Usted está perdiendo el tiempo, y no quiere decir que no lo pueda ver, pero saque tiempo para estudiar las escrituras, porque usted allí va a conocer, allí el Señor le va a hablar, el Señor le va a revelar. El Señor le va a dar palabra y profecía. Usted no tiene que ir a buscarla al televisor. Usted tiene que buscar la palabra del Señor. Y recuerden que en Efesios capítulo 5, versículo 27 dice que a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El Señor vendrá por una iglesia libre de mancha. Quiere decir una iglesia impecable. Una iglesia que esté con el Señor, que no tenga mancha, significa sin pecado. Y la iglesia somos nosotros, no es la estructura. No piense que el Señor va a venir por la iglesia o la denominación en la cual usted pertenece. El Señor va a venir por usted, y usted tiene que estar libre de pecado. Ya el pastor Pipe nos habló aquí de las 5 vírgenes sensatas y las insensatas, que tienen que ver con eso, con esperar al Señor. 5 no esperaron, las otras 5 esperaron al Señor y guardaron aceite para Él. Usted tiene que guardar, y guárdese con la palabra del Señor. Es la única que le puede llevar a todo conocimiento de la verdad, a través y por medio del Espíritu Santo. No hay otra revelación. La única revelación que existe es el Espíritu Santo, ese consolador que el Señor dijo antes de irse que nos lo iba a dejar, y cumplió a cabalidad, porque el Espíritu Santo está con nosotros y es el que nos cuida, es el que nos protege, pero también nos da sabiduría. Amén. Ahora sí, profe, metámonos entonces en esta conversación y lo que nos dice Apocalipsis sobre el mensaje a la iglesia de Pérgamo específicamente. El programa de hoy se llama Rechazando las falsas doctrinas, y este mensaje es un llamado a vencer, profe, la tolerancia al pecado. Amén. La tolerancia a las inclinaciones de nuestro corazón, y es un llamado al arrepentimiento. Mira lo que dice la escritura: escribe al ángel en la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Me encanta porque el Señor de entrada se está presentando con la verdad. La palabra, la espada de doble filo, representa la palabra de verdad. O sea, de entrada, la revelación de Cristo nos está dando cómo nosotros podemos rechazar las falsas doctrinas, y es a través del establecimiento del fundamento de la verdad. Por eso es supremamente importante que no nos conformemos, sí, ojo, no estoy diciendo que no sea necesario. Es muy necesario congregarnos, pero no nos conformemos con la palabra que se nos da el domingo. Porque, profe, yo te pregunto a ti,
¿Tú almuerzas todos los días o almuerzas solamente el día domingo? No, todos los días. Todos los días hay que comer. Obvio. Y la escritura me está diciendo a mí que me siente a la mesa con el Señor a comer la palabra, no solamente la hora del domingo en la que yo estoy sentado en la silla, sino todos los días. La manera que la palabra nos está mostrando de entrada a la revelación de la faceta de Cristo para poder repeler la falsa doctrina es a través del fundamento de la palabra. Y toda iglesia, Pipe, ninguna iglesia se congrega solamente los domingos. Exacto. Ninguna iglesia se congrega los domingos. Puede ser que presencialmente solamente vayamos los domingos. Ahora con el tema de las redes, el internet, que es una bendición, como lo que ustedes pueden escuchar y oír a través de la Estación del Cielo en su canal de Facebook y también en su canal de streaming www.laestaciondelcielo.com. Pero toda iglesia tiene grupos de oración, muchas veces divididos en jóvenes, en adultos, hombres, varones, en mujeres, donde se alimenta y donde se estudia la palabra de Dios, donde se leen libros devocionales, libros que nos van a servir, donde se aprenden y donde uno puede estudiar teología también de alguna otra manera. Yo acabo de terminar un curso, tú te diste cuenta, los jueves acabo de terminar y me gradúo el próximo domingo de teología. Y nunca sobre, y soy teólogo de la universidad, y en ningún momento dije, no, eso no me va a servir, porque es que yo estudié en la universidad, soy profesor de la universidad. No, me lo brindaron, dije, bienvenido, me gusta. Más conocimiento, y tuvimos la oportunidad de leer 2, 3 libros ahí durante todo el año y de aprender otras cosas que el Espíritu tiene para uno. Uno no se lo sabe todo, el único que sabe todo es el Espíritu Santo. Entonces usted tiene que congregarse. La iglesia es esas 4 paredes y hablamos de la estructura, pero allí es donde usted se prepara y es como una embajada donde usted estudia, donde usted se prepara para ir a alcanzar las almas, Pipe. Amén. Continuemos entonces con la lectura. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y aquí el contexto cultural que nos está entregando estos primeros 2 versículos en el llamado de atención que le hace Jesús a la iglesia, pues nos habla de todo el contexto de paganismo que había en esta ciudad de Pérgamo. Recordemos que geográficamente Pérgamo está muy cerca a Éfeso. Pérgamo particularmente era una ciudad muy comercial donde hay comercio, hay mucho intercambio, profe, de culturas, hay mucho intercambio de religión, de sectas, hay intercambio de conocimientos, y esto genera todo un ataque espiritual para el establecimiento de la iglesia de Cristo. Y recordemos que allí está mencionando a Herodes Antipas, y Herodes Antipas fue el que le cortó la cabeza, mandó a cortar la cabeza de Juan el Bautista, y que también está involucrado en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Herodes Antipas, de los Herodes, hay 4 Herodes que menciona las escrituras, y este Herodes Antipas, junto con los otros Herodes, fueron perversos, llevaron a la iglesia al falso paganismo. Este hombre era perverso, fue un hombre que fue impío en su momento, ¿no? Herodes Antipas, y fue tetrarca de Perea, una región ahí cerca de Jerusalén. Entonces vemos que el Señor está haciendo ahí esa comparación, porque a veces la iglesia es tibia, a veces la iglesia se conforma, está en un lugar, pero entonces acepta el paganismo, acepta las cosas, y estamos hablando entonces de la iglesia como el cuerpo de Cristo, y somos nosotros los que a veces, no importa, porque yo estoy en Cristo, pero no, eso no es pecado. No, pecado es pecado y no lo podemos adornar, no le podemos poner un moño a lo que es pecado, porque el Señor en los últimos tiempos, y cuando Él venga por nosotros y estemos delante de Él, habrá juicio sobre ese pecado que de pronto nosotros, por ser tibios, lo aceptamos. Más adelante, yo creo que en unos 2 programas más adelante, profe, vamos a tratar el mensaje a la iglesia de la Odisea, que justamente habla de lo que tú dices de la tibieza espiritual. Amén. El Señor justamente le dice, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomito de mi boca. Pero mira lo que sigue diciendo la escritura. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor a la iglesia de Pérgamo, que tienes allá los que retienen la doctrina de Balaán,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Recordemos entonces la historia de Balaán, Balac y el pueblo de Israel. Números capítulo 22, Israel va camino al desierto, ¿sí? Balac, el rey, es sorprendido porque dice, bueno, esta gente si llega a pasar por en medio de mi reino me puede conquistar, hay demasiada gente. Entonces él acude a un profeta para que maldiga al pueblo de Israel, y 3 veces vemos intentando a Balaán maldecir al pueblo de Israel, pero el Señor cambia esas maldiciones por bendiciones. Hasta que llega Balaán y le dice definitivamente al pueblo de Israel, a este pueblo no lo podemos maldecir porque el Señor está de su lado. Y mire, esto nos da un principio que a mí me deja muy tranquilo, profe. Nosotros, mientras habitemos bajo la cobertura del Señor, Salmo 91, ninguna maldición puede tocar a nuestra puerta. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el ángel de Jehová, Salmo 34:7, el ángel acampará alrededor de los que le temen. Le temen. Y entonces ese texto del libro de Números, capítulo 22, del 21 al 33, es el relato del ángel y la asna de Balaán. Y entonces vemos allí lo que estaba diciendo el pastor Pipe, de que el Señor te va a cuidar, el Señor te va a proteger, porque si tú estás y tu corazón está con el Señor te guardará y te cuidará. Ninguna cosa maléfica, ninguna cosa que el enemigo quiera poner sobre ti caerá o perseverará sobre ti, porque el Señor te guardará y te cuidará, porque tú eres como la niña de sus ojos para el Señor. Mira, hay un dato, ¿sí?, que se los quiero entregar. Creo que aquí ya lo hemos dicho, pero hay una palabra que se repite 365 veces en la escritura, y es no temas. O sea, el Señor nos dejó un no temas para cada día, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es un principio que tenemos que entender. Miren, a todos nuestros oyentes que nos están escuchando, incluso para mí mismo, mientras nos mantengamos bajo la cobertura del Señor, mientras mantengamos nuestro corazón rendido ante su voluntad, mientras el orden de prioridades en nuestro corazón sea correcto, la protección del Señor va a estar con cada uno de nosotros. Y para los que le amamos a Él, todas las cosas nos ayudan a bien. Sin embargo, el pueblo de Israel, en muchas cosas, en ese caminar por el desierto, había manifestado cierta inconformidad e independencia en su corazón para con Dios. Ahora yo quiero darles otro principio, profe. Satanás no puede conocer lo que yo estoy pensando. Él no puede conocer lo que yo estoy pensando, pero Satanás sí se ha entrenado durante todas estas generaciones en observarnos. Y nosotros podemos ser una persona en la congregación y otra cuando nadie nos está viendo. El verdadero cristiano se conoce cuando nadie lo está viendo. Ahora, Satanás ya había visto cuáles eran las inclinaciones del pueblo de Israel. Él ya conocía esas inclinaciones. ¿Sí me comprenden? ¿Sí me siguen? Entonces, cuando Satanás ya había entendido cuáles eran las inclinaciones del pueblo de Israel, pues Balaán cambió la estrategia, dejó de maldecir al pueblo y lo que envió fue mujeres para que los hombres fornicaran con estas mujeres y comieran esta comida sacrificada a los ídolos. O sea, la maldición no entró porque el profeta maldijo al pueblo de Israel y porque Dios estaba protegiéndolos, sino que el pecado entró por las inclinaciones que ya había manifestado el pueblo de Israel. Ahora, dentro de la iglesia de Pérgamo, se estaba permitiendo que estas inclinaciones tomaran forma y fueran aceptadas y mezcladas en la enseñanza. Por eso es que se estaba diluyendo literalmente la escritura y se estaba perdiendo la pureza de la enseñanza que los apóstoles habían entregado a la iglesia y que el mismo Jesús le había entregado a los apóstoles. Estas enseñanzas se pueden mezclar tranquilamente aquí en la iglesia actual, porque hay grupos, por ejemplo, que están con sus jóvenes compartiendo la palabra el día sábado, y hay otros que inmediatamente terminan la palabra, salen y se van a tomar algo a un bar,
o van a alguna discoteca. Y es aceptado por la iglesia, ¿sí? Porque hay una falsa concepción de lo que es la gracia y de lo que es la libertad en Cristo. Esto es lo que nos está mostrando la Escritura, que no podemos diluir de ninguna manera el estándar moral bíblico que el Señor sí nos dejó. Tenemos que mantenernos firmes sobre la roca y la única manera es buscar cada día al Señor, buscarlo en oración, porque allí estamos viendo con lo que dice el pastor Pipe, de que el pecado lo presentaron a través de los sentidos, a través de lo que podemos ver, de lo que podemos tocar, de lo que podemos percibir. Y entonces para alejarnos de esas tentaciones la única manera es mantenernos en Cristo Jesús. Y es por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la lectura diaria de la palabra que nosotros podemos reprender que el enemigo a través de lo bonito, de lo visual, de los colores, de las luces de neón, de las cosas que podemos sentir y que nos pueden crear emociones, que pueden generar ahí que la dopamina empiece a circular por todo nuestro organismo. No, ahorita se presenta la inmoralidad sexual de muchísimas maneras. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la claridad, y esto lo digo con mucho respeto, pero hay que decirlo, tenemos que tener la claridad de cuáles son las inclinaciones que tiene nuestro corazón. Porque es que cuando la Biblia, la palabra habla de que se estaba permitiendo esta falsa doctrina dentro de la iglesia, tranquilamente, ¿cómo se presenta la inmoralidad sexual para nuestro tiempo? Con mujeres en ropa interior, en el Instagram, en Facebook, que comienzan a maquinar pensamientos en la mente y en el corazón, y eso puede decantar en otra cosa, como por ejemplo la pornografía, la masturbación, la fornicación, el adulterio. Cuando la palabra nos instruye que tengamos cuidado con la inmoralidad sexual y con este tipo de doctrinas, es porque esto se convierte en idolatría y es el pecado que afecta directamente el cuerpo. Lo dice Pablo, que el pecado sexual afecta físicamente el cuerpo. Por eso es tan importante que nosotros podamos mantenernos en el diseño que Cristo sí estableció, que es el matrimonio, pero que la integralidad de nuestro corazón y de nuestra mente estén fundamentadas en el amor y en el temor al Señor, porque esto es algo que estamos viviendo, profe, en un tiempo en donde la hipersexualización se está dando a través del medio digital, en donde plataformas como por ejemplo OnlyFans están tomando tanta fuerza y son aceptadas en la sociedad a tal punto de que ya están modificando las leyes para que niñas de 15, 16 años puedan participar en la venta y en la comercialización de su cuerpo para obtener ingresos. O sea, la sociedad se está moldeando de acuerdo al libertinaje y la inmoralidad sexual que está presentando esta cultura y este sistema. Y nosotros como iglesia estamos plantados en ese sistema, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos hacer contracultura? Tú ya lo venías diciendo, una cultura de intimidad, una cultura de lectura de la palabra, una cultura de ser radicales en la santidad que Cristo ha impartido para nosotros, porque esto va a bombardear la iglesia. Jesús mismo lo dice ahí en Mateo capítulo 24, por haberse multiplicado la maldad afuera, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué se enfría el amor de muchos dentro de la iglesia? ¿Qué relación tiene la iglesia con el mundo? Es que algunos siguen teniendo sus puertas abiertas a este tipo de inclinaciones. No se las han presentado al Señor, y estos son puertas abiertas que utiliza Satanás para que el corazón del ser humano, del cristiano sobre todo, se arrodille, sea esclavizado, sea encadenado y no pueda ser realmente libre en una relación con Cristo. Nuestro Señor fue a la cruz a darnos libertad, y libertad sobre el pecado. Y nosotros no podemos permitir que el pecado nos esclavice. ¿Dónde está tu corazón? Un texto que le encanta a Pipe, que es Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sí. Y es ¿dónde está tu corazón? Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el Señor quiere que tu corazón esté con él, que tu corazón no esté con las cosas del mundo, que tú no añores. Cuando Sodoma y Gomorra, y salen de Sodoma y Gomorra, esta mujer que voltea a mirar atrás significa que añoraba las cosas del mundo, añoraba el pasado. Y el Señor tiene un presente para ti, y tú no puedes añorar las cosas del pasado, las cosas que el Señor en la cruz del Calvario venció por ti. Tú no hiciste mayor esfuerzo, Él hizo el esfuerzo, Él fue a la cruz. Recuerda que la salvación es por gracia. Y nosotros tenemos que resistir. El Señor nos dice en Josué capítulo 1, versículo 5, nadie te podrá hacer frente
en todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, tú no estás solo, el Espíritu Santo está contigo, el Señor está batallando porque la lucha no es contra sangre ni carne, la lucha es espiritual y tienes que mantenerte firme y la única manera de mantenerte firme es con esa espada de doble filo, que la sepas usar, pero si no sabes la palabra, no es con gritos como escuchaba en estos días. Tú no reprendes al enemigo con gritos. Tú lo reprendes es con la palabra de vida eterna, que es la palabra que el Señor nos dejó. Pipe. Profe, ahora mencionabas algo sobre de no mirar atrás. Y me hiciste acordar de dos cosas. Uno, ese pecado es dulce, ¿sí? Y es muy atractivo. Pero recuerden la decisión que tomó Sansón cuando vio al león muerto, ¿sí? Y estaba ese panal de abejas en el león. Él era un nazareo. Él estaba llamado a no tocar cosas muertas. Y todo esto, como nos lo presenta Satanás, es atractivo, es una miel, pero está muerto. Produce muerte. Sí, la pornografía produce muerte. El consumo masivo de contenido hipersexualizado en las redes sociales produce muerte. Produce separación, produce dolor, produce soledad. Es un contenido aparentemente atractivo, pero con una doble intención que genera muerte. Cuando Sansón tomó de esa miel, permitió que la muerte entrara a su corazón y permitió que una raíz de independencia comenzara a forjarse en su corazón. Porque más adelante, cuando Dalila comenzó a jugar con sus cabellos, él fue tan tolerante al pecado que cortaron su santidad. El cabello largo representa la santidad. Cuando yo soy tolerante con el pecado, cuando yo soy tolerante con las inclinaciones de mi corazón, cuando yo no presto atención a la advertencia que me está haciendo la Escritura y cuando yo no soy radical con mis decisiones, tengo la tendencia, profe, a perder la santidad que el mismo Espíritu Santo, que el mismo Cristo en nosotros ha impartido en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso este mensaje no es un mensaje religioso, es un mensaje de advertencia, porque este vino babilónico se está presentando en diferentes formas, porque esta miel es atractiva a los ojos y al corazón del ser humano, porque se está presentando de maneras en las que sutilmente está generando inclinaciones en el corazón para que otros ídolos y otros amores conquisten nuestro corazón y desplacen definitivamente al Señor de nuestro corazón. Esto es una advertencia que nos está haciendo la Escritura. Cada contenido que uno ve en una red social, la mayoría está impregnado de sexualidad. Así que nosotros tenemos que cuidar lo que vemos, lo que escuchamos y lo que hablamos. Así es, y el Señor en Deuteronomio capítulo 7 versículo 26 dice: no llevarás ninguna cosa abominable a tu casa. Y en este momento podemos decir que la casa es el cuerpo en el cual mora el Espíritu Santo y Él no puede morar en medio del pecado. El Señor entonces dice que no llevarás ninguna cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Tú tienes que rechazar el pecado. Tú no puedes estar y sirviéndole a dos señores, porque terminas agradando a uno y desagradando al otro. Entonces el Señor demanda de que tú seas firme, de que tú seas radical en tu vida, de que tú te apartes de las cosas que el Señor sabe que hacen daño. La pornografía no solamente nos separa de Dios, que es una cosa gravísima y nos puede llevar a la muerte y a la muerte eterna. También los psicólogos hablan del daño psicológico que genera la pornografía, el daño que nos produce en cuanto a las relaciones interpersonales, las relaciones sexuales para los que son casados, para la relación entre pareja, entre hombre y mujer, cuando son casados como sabemos, por el rito que el Señor nos dejó. Pero hace daño también en las relaciones que yo tengo entre mis semejantes, porque la mente me empieza a cambiar y el enemigo empieza a tomar el poder y el control de mi vida, y el Señor dice que ya no somos esclavos del pecado, que ahora somos esclavos en Cristo, habla el apóstol Pablo, ¿no? Amén. Ahorita que mencionabas el tema de la pornografía y de cómo afecta a la mente, hay papers, ¿sí? Hay artículos científicos que dicen que una imagen pornográfica, para que se desvanezca de la mente, puede durar hasta 10 años. O sea, increíble. Todo el daño que se hace al consumir pornografía, ¿sí?, genera
de que, como tú lo dices, haya una alteración de la realidad y de la concepción de la realidad de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Porque la pornografía particularmente toma todos los espacios comunes y los sexualiza. Sexualiza a la mujer, sexualiza absolutamente todo. ¿Para qué? Para generar una PNL, una programación neurolingüística. En donde sea que la persona se mueva, va a haber sexo. Va a sentir sexo, va a sexualizar todo lo que vea. O sea, todo lo que ve, cualquier mujer que vea, la va a ver como una carne. O esto también pasa para las mujeres. Ven a un hombre como una carne para satisfacer un placer inmediato. Pero esto lo que está haciendo es generar fracturas directamente en la mente y en el corazón. Y para nosotros los cristianos, esto es una miel en un cuerpo muerto que no se puede tocar. Que tenemos que ser completamente radicales en lo que vemos. Con los jóvenes tenemos una frase en nuestras reuniones y es: Jesús dijo, si tu ojo te es intención de caer, córtatelo. Pero para nuestra época, ¿cómo lo podemos decir? Si tu Facebook te es intención de caer, elimínalo. Si tu Instagram te es intención de caer, elimínalo. Porque lo que estamos priorizando es nuestra relación con Dios. Mira, Dios ama que nosotros le digamos la verdad. Él conoce cuáles son las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón. Nosotros no podemos pretender ocultarle las cosas a Dios porque Él es omnisciente. Yo me tengo que presentar delante del Señor y decirle, estas son mis inclinaciones. Pero también con mis acciones tengo que mostrarle, ¿sí? Tengo que mostrarme también a mí mismo que tengo la intención de no dejar que mi vida caiga en las redes del pecado. Y por eso estas decisiones. Hubo una época en mi vida en donde yo tuve que cortar Facebook, Instagram, todas las redes sociales porque yo sabía que me iban a hacer caer. Entonces, si yo ya soy consciente de la inclinación que tengo, mis decisiones deben ser consecuentes y coherentes con lo que la palabra me está diciendo, profe. Mire que el que esté firme, que no caiga. Y ahora los jóvenes, Pipe, están haciendo ayuno de redes sociales. Hay momentos donde dicen, esta semana no, vamos a ayunar Facebook, vamos a ayunar Instagram, vamos a ayunar televisión, para apartarse y para dedicarse al Señor. Y ya lo vimos en los primeros programas cuando tú trajiste el tema de Daniel, cómo Daniel, estando en una comunidad como Babilonia, que era el pecado, que representaba toda la maldad, él se mantuvo puro y se separó y no fue anatema. No fue anatema. Daniel y tuvo sus amigos que enfrentar todo el sistema babilónico que estaba atacando directamente su relación con Dios y su identidad. Mira que hasta quisieron colocarle el nombre, o le colocaron el nombre de un demonio. Estaban atacando directamente su identidad. Y así como Daniel, nosotros para este tiempo estamos enfrentando este sistema babilónico. Creo que siempre este pasaje de ahora en adelante va a estar en mi boca y lo hemos hablado ya mucho aquí. Apocalipsis capítulo 17, que habla de que la gran ramera de Babilonia está sentada sobre muchas aguas y está repartiendo el vino de su fornicación, con el cual los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se están embriagando con este vino. Amén, o sea, ese vino de fornicación, ese es el mismo vino que estaba tomando la iglesia de Pérgamo, y es el mismo vino que se está repartiendo justamente en este momento con todo el bombardeo mediático que tenemos que enfrentar diariamente. ¿Por qué se producen tantos porcentajes de infidelidad? Porque estamos contemplando lo que no debemos, estamos viendo lo que no debemos. Y a mí la narrativa bíblica me está enseñando de que nosotros nos convertimos en aquello que contemplamos. Por eso es que Dios, para este tiempo en donde el trigo y la cizaña está creciendo proféticamente, está levantando la generación de una sola cosa, la generación del Salmo 27:4. Una sola cosa he demandado al Señor, y esta voy a buscar todos los días de mi vida, que pueda estar en su casa para contemplar ¿qué? Su hermosura. Porque cuando lo contemplo a Él, me convierto en lo que Él ha dicho que soy, y Él imparte su naturaleza en mí por medio de Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y a veces lo sutil, lo que pensamos que no es pecado, se convierte en pecado. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que tocamos y con lo que oímos. Y el Señor demanda, así como vimos de que no debemos ser anatemas, significa que nosotros debemos apartarnos porque el Señor dice que Él es santo y demanda de nosotros santidad. Y si Él es santo, nosotros tenemos que ser como Él, debemos parecernos a Él. Y la manera de parecernos a Él debemos ser
unas personas que nos apartemos del pecado, que no podemos estar en comunión con el pecado porque Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad, no hay comunión entre Dios y las tinieblas, no hay comunión entre la luz y las tinieblas y no podemos ser tibios, como lo decía Pipe, basado en Apocalipsis, donde el Señor dice que vomitará, escupirá, echará fuera a los que son tibios. Y vemos mucho cristiano que es tibio, que un día está firme, pero que al otro tiempo está en las cosas del mundo, y uno lo siente espiritualmente. No hay necesidad de saberlo, ni estamos hablando de religiosidad. Uno lo siente espiritualmente cuando cierta persona que no está en los caminos de Dios, y uno pregunta, ¿qué pasó con tal persona? No, que no volvió a la iglesia, porque dio un paso hacia atrás. Y el Señor dice que debemos mantenernos firmes, parados sobre la roca que es Cristo Jesús. Y la mejor manera, ya lo hemos dicho varias veces aquí, y es mantenernos en las Escrituras, leer, profundizar, tener tiempo de intimidad con Dios. Es la única manera que allí el Espíritu Santo puede actuar en mi vida y me puede fortalecer, porque Él conoce las debilidades que tenemos nosotros. Y diga el fuerte, débil soy, ¿no? Dicen las Escrituras, ¿no? Tengamos mucho cuidado, profe, tengamos mucho cuidado, porque si permitimos que el pecado juegue con nosotros y nosotros somos tolerantes con el pecado, nos puede pasar lo mismo que le pasó a Sansón, que no se dio cuenta cuando el espíritu lo abandonó. Ese pasaje es uno de los más tristes de la palabra para mí, ¿sí? Porque Sansón permitió que Dalila jugara con su cabello, ¿sí? Sansón coqueteó con el pecado. Había un coqueteo con el pecado. Eso fue lo que había en el corazón de Sansón, a tal punto de que no se dio cuenta cuando el Espíritu Santo lo abandonó. O sea, ¿cuál es la condición de una persona para que no se dé cuenta que el Espíritu Santo lo ha abandonado? Si cuando Pablo da la advertencia de no apagar el espíritu y por X o Y motivo uno concrista o apaga el espíritu, uno se siente completamente vacío. ¿Qué estado debo tener yo o qué comunión debe tener esa persona con el pecado para que no se dé cuenta que el Espíritu Santo, la persona más importante de nuestras vidas, lo haya abandonado? Entonces tengamos mucho cuidado con coquetear con lo que se nos está presentando en bandeja de plata a través de las redes sociales, conversaciones, amistades, ambientes que se están frecuentando, porque nos puede pasar lo mismo que le pasó a Sansón. Y es que al coquetear y al tolerar el pecado, ya estemos apartados del corazón de nuestro Señor. Y esto a mí me parece muy grave. Me parece muy grave, porque aquí tenemos que entrar a hacer una revisión muy minuciosa de los lugares que yo estoy frecuentando, de las conversaciones que yo estoy teniendo, de los amigos de los cuales yo me estoy rodeando, de lo que está saliendo de mi boca y del contenido que yo estoy consumiendo. Tengo que hacer una revisión muy minuciosa, porque si esta falsa doctrina se está metiendo poco a poco en mi corazón, quiero decirles que cuando eso tome fuerza va a producir una raíz de independencia en el corazón, porque ya se ha desplazado al Señor de nuestro corazón y hay otro ídolo que ha tomado el lugar que no le corresponde. Claro, no podemos dejar que nuestro corazón se envanezca y se llene de pecado, y cuando nosotros nos apartamos del Señor, el Espíritu Santo se contrista, como tú lo dices, ¿no? Y Él llama con esos sonidos, esos gemidos indecibles, ¿no? Que no podemos escuchar nosotros, y que el Padre está allí siempre esperando que nosotros nos arrepintamos. Y si nosotros somos esos vinos nuevos que el Señor no va a echar en odres viejos, sino que tienen que ser nuevos esos odres para poder que resistan ese vino, nosotros tenemos que ser nuevas criaturas, somos hechura nueva, no podemos seguir siendo lo que fuimos en el pasado, tenemos que mantenernos firmes, y lo reiteraremos aquí durante la emisión de este programa y hasta que dure este programa, hasta que el Señor quiera y sea su voluntad. Amén. Y que ojalá sean muchos años, pero siempre la roca es Cristo, debemos ir a las Escrituras. Si usted no va a las Escrituras, si usted no tiene un tiempo de intimidad con Dios, difícilmente usted va a poder resistir, difícilmente usted va a poder ponerse esa armadura para resistir esos embates, porque el enemigo siempre va a estar al acecho. Alguien me decía en estos días, Pipe, desde que decidí seguir a Cristo con firmeza, porque él ya conocía y se había apartado, desde que decidí seguir a Cristo, mi vida se volvió un caos.
porque el enemigo, tú sabes cómo es el enemigo, empezó a atacarlo. Y otro pastor me dijo, desde que empecé a hablar contigo y quería estar en la estación del cielo, el enemigo atacó mi parte económica. Y el enemigo es así, el enemigo es de esa manera. Pero yo le decía, pastor, no se preocupe. Y le decía también a la persona que me decía que su vida se volvió un caos, no se preocupe, que el Señor está peleando por usted, que el Señor está batallando por usted y que el Señor está tomando el control de su vida para que usted pueda vivir esa plenitud que es estar en Cristo Jesús, ese Amén. gozo que es y ese contentamiento que es vivir en medio de las situaciones. Tenemos que aprender a vivir en medio de las situaciones. Tener ese contentamiento significa que yo puedo tener problemas económicos, que yo puedo tener algunas circunstancias en contra, pero que Cristo siempre va a estar a mi favor, Pipe. Amén. Mientras yo esté plantado correctamente en la palabra, mientras el orden de prioridades en mi corazón sea correcto y yo me asegure de que el Señor sea el primero, pueden venir estas tormentas, los mares, los vientos y nada me va a mover. Nada. ¿Cómo enfrentó Jesús la tentación? Escrito está. ¿Cómo enfrentó Jesús las situaciones que tenía que vivir a diario con la intimidad que tenía con el Señor? Dice que él se levantaba muy temprano, ¿a qué? A orar. Que se apartaba a lugares solitarios, ¿a qué? A orar. O sea, no confundamos el activismo del ministerio con intimidad. No confundamos el funcionamiento dentro de la iglesia local con intimidad. Necesitamos espacios a solas con el Señor. Necesitamos fortalecer nuestra profundidad en la palabra. Porque quiero decirte, y me lo digo a mí mismo, el Señor ha plantado un propósito en nuestros corazones y Él lo va a perfeccionar como lo dice su palabra. Colaboremos con el Señor, colaboremos con el Espíritu Santo, que nuestra voluntad esté rendida al Señor, que seamos muy sinceros con lo que Él dice. Miren, Dios es un apasionado con la verdad, Dios es un apasionado por la intimidad. Dice el Salmo 51, yo sé que tú amas la verdad en el secreto y en lo íntimo me haces comprender tu sabiduría. Dios ama que yo le diga la verdad, así que cuando yo me acerco con verdad, la verdad me hace libre. Cuando yo soy real y le digo al Señor con las situaciones que estoy viviendo, que estoy enfrentando, Él va a intervenir directamente porque Él está buscando corazones contritos y humillados para que Él pueda perfeccionarse. Mira lo que dice la Escritura. Adoradores en espíritu y en Amén. verdad. Mira lo que dice la palabra, bástate en mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Ese es tu texto bíblico. Ese es mi texto, ¿sí? Porque es un texto de intimidad y de dependencia. Yo no puedo pretender poder enfrentar las situaciones que tengo que enfrentar a diario separado del Señor, ¿sí? El Señor dijo, si permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Separados de mí, nada pueden hacer. Juan 15. Exacto. Pipe, y me llama mucho la atención porque cada vez que el Señor buscaba en intimidad al Padre, Amén. era que venían las situaciones difíciles. Había que enfrentarlas. Venía, claro, y es lo que estoy hablando de el pastor que me habló y del discípulo mío que también me comentó acerca de que, pastor, pero yo estoy buscando al Señor y la vida se me volvió a cuadritos. Y es que cuando nosotros buscamos al Padre, cuando nosotros buscamos mayor intimidad, el enemigo nos va a atacar, pero el Señor dice que Él ha vencido. Amén. Que Él venció a Satanás, que Él fue a la cruz y triunfó, y eso ya lo sabemos. Y otro texto que te encanta muchísimo y quiero que lo digas, Gálatas capítulo 2 versículo 20. Ese texto expresa una vida de adoración. Mira, muestra el rostro como sientes esa alegría y esa satisfacción porque estos son los textos rema en tu vida, Amén. Pipe. O sea, porque la gente no sabe, pero has vivido circunstancias y estos textos te han fortalecido a ti. Tú te has mantenido firme desde hace más de 10 años, es porque estos textos se han convertido en algo vivencial, en algo rema para tu vida, Pipe. Estos textos me han llevado a entender Amén. que si yo estoy separado de Cristo y que si mi vida no está expresando a Cristo, todo lo que yo haga no le va a agradar a Él. Porque lo que agrada al Padre es Cristo. ¿Sí? Por eso Pablo lo entendió. Cuando él sube al tercer cielo, ¿con qué se encuentra Pablo? Con la mayor revelación que es Cristo. Claro. ¿Sí? Entonces él entiende que si no está crucificado con Cristo y que si él sigue viviendo a su manera, la tendencia de su corazón lo va a terminar apartando del propósito. Por eso él dice, crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Todos los días yo tengo que encontrarme con la cruz, crucificarme a mí mismo para que Cristo
me resucite nuevamente para que yo me levante con Él y para que Él sea haciendo lo que es agradable al Padre. Yo quiero morir para que crezcas tú, yo quiero menguar para que crezcas tú, y morir en Cristo es morir a los deseos de la carne, es morir a lo que me mueve a mí mundanamente, es morir a esos deseos que el mundo me presenta a mí. Es vivir para Cristo, es vivir en el Espíritu, es buscar esa relación e intimidad con el Padre, Pipe. Tristemente, profe, tristemente, y ya se nos fue el tiempo. Sí. Siempre que nos sentamos aquí, nos ha pasado desde Jóvenes con Propósito, nos sentamos aquí y aquí se nos va la hora. O sea, Amén. Podríamos seguir hablando de la Escritura. La ventaja de Jóvenes eran 2 horas, ¿no? Eran 2 horas, sí. Sí, aquí Habían solamente 2 una horas. horita. Pero lo que quiero decir es que cuando hay inspiración del Espíritu Santo uno no se cansa, porque estamos apasionados por el Señor. Quería decirte esto, Amén. tristemente las redes sociales, ¿sí? Sobre todo, tienen encadenados a muchos pastores, ¿sí? A muchos ministros, que son ministros de la palabra. Esto no es una palabra de juicio, nosotros queremos traer palabra de libertad, ¿sí? Pero tristemente esto ha traído cadenas, porque el contenido que entregan las redes sociales mayormente es hipersexualizado, ¿sí? Amén. Y cuando se abre una pequeña puerta, Así es. eso pareciera como si fuera una cascada. Eso va arrastrando, arrastrando y arrastrando. Entonces, el llamado que la palabra nos está haciendo es a que nos arrepintamos, es a que regresemos al corazón del Señor, es a que cerremos todas esas puertas que nos están llevando a hacer lo que no es correcto delante del Señor, y a que permitamos que el Espíritu Santo exprese a través de nuestra vida a Cristo, porque este es un llamado de libertad. El mismo David lo dice: saca mi alma de la cárcel para que yo pueda adorarte. ¿Sí? Cuando el alma, cuando el corazón está encarcelado, está inclinado a lo que no es, ¿sí? No se puede adorar, ¿sí? No se puede expresar una vida de adoración. Pero lo que Dios quiere es que nosotros vivamos libremente, disfrutemos de su diseño y disfrutemos de su plan y su propósito para nuestras vidas. Dios tiene un propósito y un plan para ti, y Él lo que quiere es traer libertad por medio del Espíritu Santo a través de la palabra, para que tú vivas de acuerdo al diseño que Dios puso en ti desde antes de la fundación del mundo. Bueno, Pipe, muchísimas gracias. Solamente voy a decir que en Isaías 40, versículos del 3 al 27 dice: voz que clama en el desierto, y que es el texto profético de Juan cuando vio al Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser esa voz profética, esa voz que clama en el desierto, y no podemos quedarnos callados. Pipe, muchísimas gracias a la alianza, ¿no? Alianza Joven, Taller de Vida. Profe, muchísimas gracias por abrirnos las puertas aquí en la Estación del Cielo. Esta siempre va a ser mi casa. Yo cada vez que llego aquí a la emisora, Amén, me así siento es. en casa, ¿sí? Me encanta el ambiente que se produce cada vez que hablamos de la palabra. Sé que es el Espíritu Santo que trae inspiración. Amén. Y te bendigo, profe, bendecimos igualmente. la Estación del Cielo. Nos encanta poder servirles a través de Alianza Joven, Taller de Vida. Este es un programa no mío, este no es mi programa, ¿sí? Este es un podcast de Alianza Joven, Taller de Vida. Es un ministerio que hace parte de la Alianza Cristiana y Misionera de Colombia, de la sede Taller de Vida. Nosotros estamos ubicados aquí en el barrio 7 de agosto. Las reuniones de los jóvenes, nuestras reuniones son los días sábados a las 7 de la noche. Estamos tratando todas estas temáticas, ¿sí? Y gracias al Señor muchos jóvenes están llegando. El ministerio, gracias a Dios, se está fortaleciendo, está creciendo. Entonces los que quieran acompañarnos están completamente invitados. Y en la página de YouTube nos encuentran como la Alianza TV. Alianza TV. Ahí van a encontrar no solamente el podcast que tenemos con la Estación del Cielo, sino toda la palabra que el Señor nos está entregando congregacionalmente. Qué importante es lo que estamos tratando. Ahorita estamos hablando del propósito de la adoración, y hemos descubierto muchísimas cosas en la palabra que nos está instruyendo para ser unos verdaderos adoradores. Y bueno, profe, también está todo en la Estación del Cielo. Recuerden seguir www.laestaciondelcielo.com en Facebook a todos los que se conectaron, y nosotros también estamos en Spotify, Contracultura Podcast, encendidos por tu voluntad. Ahí van a encontrar todos los podcasts que hemos tratado, por si se los han perdido. Bueno, ahí los van a poder encontrar. Y profe, no sé si invitamos a nuestros oyentes a que puedan votar por el programa en lo que tú me enviaste ahorita en la tarde. Ah, sí, bueno, podemos colocar el link allí de los premios Prize Music Awards 2024, donde nosotros ya en el 2020, en plena pandemia,
nos ganamos ahí. Vamos a pegar el link, Pipe, ahí para que... Sí. Sí, lo puedes pegar ahí en el... En el chat, listo. Sí. Ya lo pego en el chat mientras tú vas dando el anuncio. Y para que voten por la mejor emisora online o la mejor emisora web, como lo es la Estación del Cielo, si lo quieren hacer, no es obligatorio. No es obligatorio. Si ustedes quieren votar por nosotros, candidatizarnos como la mejor emisora web en este 2024, la Estación del Cielo, lo pueden hacer. Y también en el mejor programa lo pueden hacer por Contracultura Podcast. Contracultura Podcast, para que ustedes candidaticen a este programa que hacemos los jueves y que es un programa hecho e inspirado por el Espíritu Santo, Pipe. Ya lo pegué ahí en el chat para los que quieran votar por nuestro programa. Se van a encontrar con un formulario y van a buscar la parte donde dice Podcast Internacional. Amén. En esa parte van a colocar Contracultura Podcast, la Estación del Cielo, porque hace parte de la Estación del Cielo, Alianza Joven TV y Colombia, porque tengo entendido que estos premios son internacionales, entonces lo colocan como Colombia, y donde dice al mejor programa en internet o la emisora en internet, colocan la Estación del Cielo, que es la alianza, la articulación en este momento que tenemos, la alianza Taller de Vida con la Estación del Cielo, para que puedan votar por la mejor emisora virtual y por el mejor programa virtual podcast, que en este caso sería Contracultura Podcast, profe. Bueno, muchísimas gracias a Gutiérrez Steven por estar allí conectado con nosotros, a Les Golú también por estar allí en la sintonía, Ricardo Sierra, saludos. Ricardo Sierra es hermano de mi abuela. Ah, familia. Es tío de mi papá, así que le mando un fuerte abrazo a mi tío Ricardo, que vive ahí en el Cremal. Vive en el Cremal. Ah, qué rico el clima. Sí, el friecito. De ahí pegadito al 30, ¿no? Andrés Julián Navarrete, nuestro amigo de la Estación del Cielo. Andrés, bendiciones. Nuestro amigo de la Estación del Cielo, 3H. Felicitaciones, 3H. Sabemos que ahí también hemos votado por ti, por las nominaciones, porque él es un artista urbano, también tiene un podcast donde habla de toda la película y la serie de Chosen. Sí. Él estuvo en la premier y bueno, ya viene la 4ª temporada, ¿no? Para que estemos ahí pendientes si de pronto hay algún lanzamiento. Erika Riascos es la líder de consolidación de nuestra iglesia. Ella nos apoya muchísimo al Ministerio de Jóvenes y le mandamos un fuerte abrazo desde Contracultura Podcast. Y Gloria Beltrán, también le mandamos un abrazo. Gloria Beltrán dice, lo está viendo, Gloria Beltrán dice, lo está viendo el programa. Me imagino que ella con algunas personas lo están viendo. Y Juan Fernando Delgado, de Gran Bendición. Juan Fernando Delgado también es asistente de nuestra congregación, es miembro, le mandamos un fuerte abrazo a Juanfer. También está por ahí Eli Noguera, Cintia, ella hace parte también del Ministerio de Damas de nuestra iglesia y son personas que nos han estado apoyando mucho al Ministerio de Jóvenes y les damos gracias también por estar conectados con Contracultura Podcast. Bueno, recuerden, este programa es todos los jueves a partir de las 5 de la tarde, Colombia, 6 Miami, que ya cambió el horario para que se ciberestacionen con nosotros. Y esta emisora es La Estación del Cielo, www.laestaciondelcielo.com. Mensajes de reflexión y música cristiana o gospel, como le quiera llamar, las 24 horas del día. Ya finalizamos esta transmisión para que ustedes sigan allí en la sintonía de La Estación del Cielo y se ciberestacionen con nosotros y el próximo jueves estén aquí a partir de las 5 de la tarde Colombia. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron aquí en el Facebook Live. Recuerden, dentro de 8 días continuamos con el mensaje a las iglesias, 5 de la tarde en Contracultura Podcast. Dios les bendiga. Bendiciones a